Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión estaremos repasando un nuevo concepto que les va a ayudar a mejorar su trading, o si están aprendiendo, pues obviamente pues van a tener un nuevo concepto en su cabeza, por así decirlo. Antes de empezar, quisiera invitarlos a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos videos los voy a subir en una secuencia, o decir en un orden que yo considero importante, ¿sí? O sea, para poder aprender de una forma correcta. Porque yo podría llegar aquí a explicarte diferentes conceptos a la carrera y que el Fibonacci, que mirar, comprar aquí, vender aquí, pero la idea es que ustedes interioricen cómo funciona el mercado, por qué reaccionan dichas zonas, por qué sube, por qué baja y cómo poder aprovechar dichos movimientos, pero por cuenta de ustedes y no porque yo les digo que tienen que vender cuando el precio haga esto, que cuando se crucen las EMAs y que cuando se crucen no sé qué y cuando haya una divergencia en no sé dónde, ¿sí? Entonces la idea es tener un gráfico limpio, un gráfico sin indicadores y pues con los conceptos que yo les voy a dar en este canal creo que lo pueden lograr, pero con dedicación, claramente está. Yo les doy a ustedes ciertas herramientas, ciertas funciones, pero ya depende de ustedes aplicarlas de una forma correcta, con disciplina, ¿sí? Entonces, nada, los invito a que se suscriban, le den me gusta al video, comenten si tienen alguna duda, no importa el tipo de duda que sea, yo se las responderé en el comentario mismo, o si es una duda que general, pues haré un respectivo video aclarando la respectiva duda de ustedes. Entonces los invito a que se suscriban y que pues nada, participen pues del canal. Como les dije en el video pasado, eh, esta vez vamos a repasar lo que son zonas claves de reacción, donde el precio reacciona, o también conocidas como zonas de oferta y demanda, ¿sí? Que son zonas importantes y que debemos tener en cuenta a la hora de estar en nuestra operativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque son zonas en las que el precio va a tener una reacción, donde el precio va a tomar liquidez, o donde el precio pues en sí va a empezar una acumulación para tener una nueva expansión, un nuevo impulso. Entonces debemos tener claros esos conceptos, cómo identificar esas zonas para poder pues no posicionarnos de una forma incorrecta en el mercado, ¿sí? Porque pues si te posicionas en una forma incorrecta en un nivel de estos, pues puedes perder tu cuenta, ¿sí? Bueno, entonces comencemos. Eh, Básicamente se compone de estos tres elementos, estas zonas importantes. Más que todo por estos dos elementos de aquí, ¿sí? Esto es algo adicional, ¿sí? Pero estos dos elementos son los como los más importantes y los que más debemos tener en cuenta a la hora de operar. ¿Correcto? Entonces, muchos de ustedes lo deben ya conocer, las deben saber trazar, pero sin embargo los que no, y por esto hago ese video por gente que de pronto no conoce, y si tú ya sabes, pues puedes mejorar la técnica como lo hago yo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger una línea y voy a trazar la línea en donde el precio siempre reacciona, donde el precio siempre que llega tiene una reacción contraria. Si estaba subiendo y donde empezó a bajar, eso es una zona de reacción, ¿sí? Entonces va a ser un nivel importante. Igualmente aquí va a ser un nivel importante. ¿Por qué? Porque el precio llegó aquí y bajó. El precio llegó aquí y subió. El precio llegó aquí, esta zona de aquí, y bajó. El precio aquí llegó y subió. Entonces son zonas que por algo están ahí, que el precio reaccionó ahí, es por algo, ¿sí? Entonces, son zonas importantes, son zonas de soportes o resistencia. ¿Qué es un soporte? ¿O qué es una resistencia? Entonces se los voy a explicar con una línea. Vamos a trazar una línea donde el precio tuvo una reacción contraria. Entonces, por ejemplo, en esta zona de aquí, trazo esta línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio aquí reaccionó. El precio aquí tuvo una reacción. Bajó. Venía subiendo hasta 2 y cuando llegó a 2 bajó, ¿sí? Entonces el precio reaccionó. El precio se resistió a pasar de 2, ¿sí? Tuvo una confrontación ahí, el precio no pudo superar ese nivel. Entonces el precio venía subiendo y no pudo traspasar el nivel, tuvo una resistencia, tuvo un techo, como también lo llaman, un techo que no lo dejó pasar, ¿sí? Y el precio inmediatamente
reaccionó y bajó. Aquí que tenemos, como vimos en el video pasado, un quiebre estructural, ¿sí? Suponiendo pues que el precio venía bajando por aquí, entonces quebró aquí y hubo un quiebre estructural y me creó una nueva tendencia alcista, ¿sí? Entonces aquí un quiebre estructural, que como vimos en la clase pasada, es cuando el precio cambia la tendencia de bajista a alcista o viceversa, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra parte importante que analizar. Aquí el precio llegó a 3, inmediatamente llegó a 3. ¿Qué pasó? El precio reaccionó, ¿sí? ¿Y qué hizo? Descendió, el precio bajó. Entonces, ¿qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? Una resistencia o un techo, ¿sí? El precio llegó a ese nivel y no lo pudo superar. Igual que un techo normal, perdón, que una resistencia normal que el precio no puede superar dicho nivel. Entonces, bueno, ¿y aquí qué pasó? Llegó, nuevamente quebró ese máximo anterior, aquí en esta zona de aquí, y me creó un nuevo máximo, ¿sí? Me creó un nuevo máximo aquí, más alto que estos anteriores, que estos dos de aquí, claramente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Este nivel de aquí ya fue roto y aquí me creó una resistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es un soporte? Entonces el soporte vendría siendo el contrario de cuando el precio está disminuyendo, está bajando y llega a un piso, que también lo llaman un piso, y no puede pasar de ahí, ¿sí? Entonces, ¿el piso qué es? O el soporte qué es? Un nivel en donde el precio llega descendiendo y reacciona para subir, ¿sí? Como vemos aquí en esta zona de aquí. El precio venía bajando y reaccionó aquí y subió, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí en este momento? Y que estamos viendo aquí una característica. Este soporte fue roto en esta zona de aquí. Y después actuó como un soporte, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Y que tenemos que tener claro que un soporte o una resistencia, cada vez que son rotas, ¿sí? Se convierten en lo contrario. Un soporte se convertiría en una resistencia, como vemos aquí un soporte. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una resistencia, ¿sí? O como estamos viendo en este caso, que una resistencia se convirtió en un soporte, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta, claro, eso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Los niveles de soporte y resistencia no son una línea como ustedes lo están viendo aquí. Son una zona. Deben tener en cuenta eso. Son una zona. Es una zona de precios. El precio no reacciona exactamente en dos, por así decirlo. El precio puede reaccionar en 1.9, el precio puede reaccionar en 2.1, ¿sí? Entonces el precio puede haber reaccionado aquí un poquito más abajo, ¿sí? No necesariamente en la línea, ¿sí? Deben tener en cuenta eso. Un nivel de soporte y resistencia es una zona. Clarísimo, deben tener ese concepto. No es una línea. Y no es que el precio cuando llegue aquí tú vas a tener una operación al alza. No. Tú tienes que analizar. Yo les dije, obviamente en una tendencia alcista vamos a comprar en estos niveles. Obviamente, sí. Pero no a la loca y como llegó ahí voy a comprar de una. No. Debo tener un análisis previo y a evaluar otros factores del por qué yo podría haber comprado ahí en esa zona. Otros factores que me indiquen que esta zona es de reacción válida y así sucesivamente usando otros conceptos, usando otras herramientas. No es inmediatamente llega el precio aquí, yo voy a comprar, ¿sí? Yo voy a tener en cuenta la estructura diaria, la semanal, el H4, ¿sí me entienden? Entonces tú debes tener en cuenta todos esos factores para operar. ¿Por qué? Porque la tendencia principal en la que vamos a operar va a ser una semana, va a ser diaria, ¿sí? Nuestra estructura principal. Y pues la semanal la debemos tener en cuenta, pero más que todo la diaria, ¿sí? Porque la diaria es la que domina. Si en diario estamos alcistas, ¿sí? Yo debo buscar en H4, en H1, estructuras alcistas y mínimos para comprar, ¿sí? Porque es mi estructura principal, la diaria, ¿correcto? Bueno, ahora miremos esta zona de aquí. Esta zona de aquí es un claro ejemplo de que un soporte se ha convertido en una resistencia o que una resistencia se convirtió en un soporte.
de las dos formas. ¿Qué pasó aquí? Aquí teníamos, perdón, aquí en esta zona de aquí, en esta zona de aquí donde está el 3, ¿qué tenemos? Teníamos una resistencia. Bueno, esto no corre. En todo caso, aquí tenemos una resistencia en esta zona de aquí. ¿Sí? El precio llegó subiendo, venía subiendo y llegó a 3 y descendió. ¿Sí? Entonces, esto es una resistencia. Aquí normal, el concepto es el mismo. Subió, rompió esa resistencia y que se convirtió en un soporte. Mire que el precio en un piso, el soporte no pudo pasar de aquí. El precio llegó aquí, no pudo pasar. El precio no llegó aquí, no pudo pasar. ¿Y qué sucedió aquí? Esta resistencia en 4 ha sido validada una, 2, 3 y pues 4 veces con este 4. Sí, 4 veces fue retesteada, como decimos nosotros, o fue validada, o fue en esa zona. Y aquí pudo, en esta última avenida aquí, pudo haber tomado liquidez con un mechazo, sacó a mucha gente con su stop loss y pues se recapitalizó aquí en alguna parte por aquí, pues en el pasado y descendió. Sí, estos conceptos los veremos más adelante, que son conceptos de recapitalización, toma de liquidez y todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Este nivel ya fue roto aquí, estamos viendo que fue roto, que un soporte y se convirtió que en una resistencia. Y nuevamente venimos a lo mismo que estamos haciendo en este lado de aquí, una zona de precios que se convierte en un soporte, se convierte en una resistencia, aquí igualmente un soporte se convierte en una resistencia y pues efectivamente lo vamos a comprobar ahorita más adelante en el gráfico, ya enfrentándonos a la vida real, por así decirlo, y no aquí como en un dibujito, pues que en un dibujito tú lo ves muy fácil, pero la realidad es encontrarlo allí. Entonces, el precio reacciona en zonas, les repito, el precio no pudo haber llegado hasta aquí nada más, ¿sí? Pero es una zona, el precio donde el precio reacciona es una zona. El precio pudo haber llegado a esta zona de aquí también. ¿Sí? El precio pudo haber llegado a esta zona de aquí. Y significa que este soporte que había aquí, esta resistencia que estaba aquí, no es muy fuerte y que no tiene pues como mucha importancia para el mercado y para los inversionistas. Pero vemos que esta zona de aquí, que esta zona de aquí, sí es una zona importante. Porque mire que ya ha reaccionado varias veces igual funcionando como soporte y como resistencia. Entonces es un nivel clave que cuando el precio llegue a esta zona en una próxima subida debemos de tener en cuenta y no debemos de ignorar esta zona de aquí. ¿Sí? Uy, esto no importa. Bueno, y debemos tener en cuenta esta zona de aquí, por ejemplo, para no comprar aquí o para posicionarnos en venta en esta zona de aquí. Y pues debemos tener en cuenta esos conceptos. Entonces, esto sería básicamente un soporte, resistencia o zonas de oferta, demanda o zonas claves. Sí, yo las damos zonas claves o zonas importantes. Si hay oferta o demanda, pues muy bueno por tener el concepto claro, pero es una zona importante. Ya sin oferta o demanda, eso por así decirlo, no me interesa. Simplemente sé que es una zona donde el precio va a reaccionar y punto. Ya, es lo único que yo debo tener en claro. Bueno, ¿y qué es una línea de tendencia? Una línea de tendencia es como ustedes lo han visto que yo trazo una línea aquí y es una línea que como pues bien su nombre lo dice me indica, me da una noción de la tendencia que está teniendo el mercado y son zonas psicológicas, son zonas psicológicas o no hay algo comprobado de por qué reacciona el precio ahí, ¿sí? Simplemente son zonas psicológicas que cuando el precio llega aquí, por ejemplo, te tocó esta línea de tendencia, por ejemplo aquí, llega aquí, reacciona y vuelve a esta zona de aquí y reacciona. ¿Sí? Entonces vuelve a esta zona de aquí, toca la línea de tendencia y reacciona. Y aquí otra vez vuelve y toca esta línea y reacciona. Es muy fácil de identificar una línea de tendencia y enseguida también vamos a explicar cómo trazarlas. Si no alcanza, pues si se extiende mucho el video, lo haré en un próximo video, cómo trazarlas en, en el próximo video. Listo. Entonces, igualmente aquí, una línea de tendencia que podemos trazar aquí, una línea de tendencia bajista, que empiece en este máximo de aquí, pase por estos máximos de aquí, aquí la línea de tendencia fue rota, también nos puede dar indicios de que va a comenzar una nueva estructura,
porque rompió esta línea de tendencia. Aquí pudo haber llegado el precio, pudo haber llegado simplemente hasta aquí, pudo haber rebotado aquí y crearnos un nuevo impulso aquí, ¿sí? Entonces, y reaccionó a la línea de tendencia, a este soporte de aquí, y pues debemos tener en cuenta todos esos conceptos, claramente estos. Entonces, vamos a ir al gráfico. El video ya está quedando muy largo. Bueno, vamos a en el próximo video, que va a estar subido inmediatamente después de este. Vamos a trazarlo ya en el gráfico real, ¿sí? Vamos a irnos al gráfico, ya a un gráfico de velas real, para que ustedes aprendan a trazar estas zonas importantes. Lo importante es que comprendan el concepto. Anoten en una hojita, anotándolo para que lo interioricen, ¿sí? Son zonas importantes, zonas claves donde el precio va a reaccionar, ¿sí? Y donde yo me voy a posicionar en el mercado. Yo siempre me voy a posicionar en estas zonas. Yo nunca voy a vender en la mitad de un impulso, ni en la mitad, ni en el... Yo voy a vender en estas zonas o comprar en estas zonas importantes, ¿sí? Y por eso las debo tener en cuenta y analizarlas correctamente. Entonces dejemos este video hasta aquí para que no sea muy largo, y en el próximo video, que va a estar inmediatamente subido después de este, vamos a trazar estas zonas en el gráfico ya como tal, en el gráfico real, para que lo puedan hacer ustedes y dejarles el ejercicio, como hice en el video pasado, de que ustedes mismos vayan y lo hagan en sus gráficos. Ustedes mismos tienen que hacerlo. Yo aquí les estoy dando una herramienta, les estoy dando la idea, pero esto ya depende de ustedes. Es un trabajo que es netamente personal, y sentarse ustedes a estudiarlo y hacer lo mismo que yo les voy a ir explicando, ¿sí? Entonces, dejemos hasta aquí y ya pues pasan al próximo video para que lo puedan identificar correctamente. ¿Listo? Por ejemplo, aquí va a haber una zona importante, aquí el precio reaccionó y pues ya lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Y nada, dejemos hasta aquí, ya nos conectamos en el próximo video.